El, el próximo invitado, que me ha tocado en suerte presentar esta noche, tiene en realidad como un doble significado para mí. Brevemente les contaré que hace algunos años yo realizaba en este canal un programa que se llamaba Esquinazo. Y también se hacía martes 13. Y fui invitado, así como ustedes, en la primera fila a participar en este programa. Entonces, ahí está, ¿no? Un pequeño recuerdo. Bueno, resulta que el artista, no sé por qué se le ocurrió sacarme a mí arriba del escenario, para hacer su rutina, como se dice. Bueno, yo fui el primero y más sorprendido de todos con lo que hizo este señor. Y por cierto, todo el teatro. Han pasado varios años y él va a volver a este escenario. Y aunque efectivamente el público ha cambiado, no somos los mismos los que estamos en esa platea, la rutina es igual, pero sigue siendo tan sorprendente como en esa oportunidad. Señoras y señores, tengan mucho cuidado, porque desde París viene algo más que un mago. Ya lo verán. El aplauso para el señor Joe Wallis y su ayudante Líbero. Señoras y señores, muy buenas noches. Señora, sabe usted, yo tengo un problema muy grande, yo hablo muy mal español, pero usted me va a comprender. Señoras y señores, soy un mago y ahora yo quiero hacer mi número con su simpática colaboración. Maestro, give me the Charleston. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Vámonos, ok. Es el mejor momento de mi número. Muy buenas noches, señora. ¿Qué tal? Buenas noches, madame. ¿Cómo se va? Muy buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Muy alegre. Ok, un truco para usted. Eso es una carta para aquí, ok. Por favor, tiene usted la amabilidad de levantarse un ratito. Nada de miedo, son muy mal. ¿Tiene usted una cartera, señor? ¿Tiene usted un poco de dinero? No, no tiene nada de dinero para aquí. Es muy difícil. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a ver un poquito para aquí. Buenas noches. ¿Tiene usted un poco de dinero, señor? No hay nada dentro de su bolsillo. Cuidado, vamos a ver a este señor. Buenas noches, ¿qué tal? Por favor, levantarse un ratito. Dígame, ¿dónde está su dinero? ¿Tiene un poco de dinero? ¿A qué bolsillo está el dinero? No hay nada. Debes hacer muy cuidado. Muchas gracias. Me voy un poquito para aquí. Buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Muy joven, levantarse. Ahora se necesita su cartera. ¿Dónde está la cartera? No tiene cartera, no tiene nada. Cuidado, señor, cuidado. Nos vamos un poquito del otro lado. Vamos a pasar para aquí. ¿Cómo no? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, levantarse, por favor. ¿Tiene usted un poco de dinero? ¿Tiene usted algo? No tiene nada de nada, que es muy difícil. Gracias, muy amable. Ok, nos vamos para allá. Buenas noches, por favor. Levántate un poquito. ¿Vous parlez français un petit peu? No, levántase completamente. ¿Dónde está su cartera? No tiene dinero, no tiene nada. Debes hacer cuidado con el dinero. Muchas gracias. Me voy un poquito para aquí. Buenas noches, caro señor. ¿Qué tal? Usted sabe hablar un poco de francés. Levántase. Ahora no da el miedo. Quiero usted venir para aquí. No vas a necesitar su dinero. No tiene nada. Poca cosa de dinero. Sí, no tiene nada, que es muy difícil. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar. De este lado, buenas noches, amigo. Por favor, levántase un ratito. ¿Dónde está la cartera? ¿Tiene usted una cartera? Está para allá de este lado. Debes hacer muy cuidado, señor, con su dinero. Muchas gracias. Vamos a ver. Este señor está todo bien. No le falta nada. Ok, vámonos. Bueno, es un poquito flojo. Ahora, otra vez, todos juntos y muy fuerte. Pam, padadam, pam. Bueno, sí, muy bien, eso es el martes 3. Vamos a ver. ¿De quién es este reloj? No es mío. Es suyo, señor. Usted tiene una reloj muy bonita. Pero ¿sabe qué pasa? Esta noche en Santiago, señor, es un poquito humida. El humedad por la mecánica no es muy bueno. Ahora su reloj hace toc, toc, toc. En francés se dice foutu. Sí, en alemán caput, señor. Sí, no se ríe, señor. Veramente caput. Debes arreglar porque marcha muy mal esta reloj. Porque no se preocupe, señor. Nada de miedo. Yo tengo muchos otros. Y como usted es un señor muy simpático, usted ahora va a tomar la más bonito, ¿ok? Maestro, je vous en prie. Let's go, vámonos, ¿ok? Let's go, vamos a ver lo que ya. No está mal este reloj. Puedo entrar en casa. Hay otra Gold Libero. No, es finito. Hay muchas relojes que no están de buena calidad. Hay uno para. No.
No está finito libero, vamos a ver lo que tenemos. Algunos papelitos que no es muy importante. Eso es mucho más importante. Una cartera, está mal esta cartera libero. Vamos a ver qué es eso. ¡Nada! ¡Nada! ¡El país! ¡Esta noche! No me creo eso. Ayuda, señora del otro lado. La próxima vez, señora, debes hacer mucho más cuidado con los carteris. Está todo bien, libero, perfecto. ¿Qué es? Si es un accidente, hay algo que ha pasado. Stop, merci, maestro. Hay algo dentro, pero es igual, vamos a ver después el show. Señoras y señores, no se preocupe, soy una persona muy honesta. Y ahora vamos a devolver todo. Maestro, once more, give me the Charleston. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Vámonos, ok. Libero, empezar de este señor. No se equivocas, por favor, la más bonita, ok. No este señor también. Una reloj para usted, señor. No se equivocas, el más bonito, muy bien. Hay otra cosa, el otro señor simpático, muy alegre. Este perfecto. Libero, ahora del otro lado del escenario, vamos a buscar algunas víctimas. Ahora, Libero, hay este chico muy joven, para allá, Libero. Muchas gracias, para aquí, muy bien. Hay también un papelito para este señor. Vamos a ver lo que yo voy a buscar. ¿Tiene usted una reloj? Sí, no se preocupe, es muy difícil este reloj, sí. Yo lo voy a probar otra vez. Por favor, levantarse un ratito. Muy bien. Ahora tiene usted la amabilidad de subir al escenario, ¿ok? Ahora una otra víctima. Vamos a ver. Señor, ¿qué tal? No tiene miedo, por favor. Soy muy mal, nada de miedo. Tienen que subir al escenario. Perfecto. Y ahora... Madame, señor, tiene usted la amabilidad de subir a la pista. Por favor, un aplauso por esa señorita muy guapa. Muy bien. Muy buenas noches, señorita. ¿Qué tal? Eso es muy sexy, señor. Así, bien. ¿Usted sabe hablar un poquito de francés? No. No, bueno, es igual, soy el Chile, debe hablar español. ¿Cómo usted se llama, señorita? Andrea Pool. Andrea. Andrea es un nombre muy bonito. Ahora, señoras y señores, yo quiero hacer un truco muy especial por Andrea. Por este truco, aquí yo tengo, en francés se llama deux petits foulards, en español, dos pañuelitos normal. Mira bien, señor, muy despacito, muy cerca de usted. Con estos dos pañuelitos voy a hacer un nudo normal y para más seguridad, la señorita Andrea me va a hacer el segundo nudo. Por favor, Andrea, ¿tiene usted la amabilidad de hacer un otro nudo, por favor? Muy bien, soy muy profesional. Viene otro Canadá, let's go. Mamma mía. No, no. Todo el truco es caput, es un sabotaje. Pero es igual, señoras y señores. Ahora vamos a probar el truco. Muy despacito. Estos dos pañuelitos dentro de la mano así. Ahora me voy a hacer un pequeño paquete. No, rañaña, es una canción francesa, muy intelectual. Por favor, Andrea, tiene usted la amabilidad. Ahora, de correr los dos pañuelitos de esta mano, muy bien. Y ahora, señoras y señores, es el momento, el más sexy de este show. Andrea, por favor, tiene usted la amabilidad de poner estos dos pañuelitos dentro de su vestido. No, usted fue. No, usted no debe hacer. No, usted se debe quedar aquí. ¿Qué es eso? Andrea, ponedlo dentro, por favor. Dentro, un poquito más. Más que estamos en familia, Andrea, un poquito más. ¿Ok? Está bien. No. Ahora, Andrea, por favor. Cruza los brazos así, muy bien. Y ahora, señoras y señores, yo tengo algo que es muy importante. Eso... No, eso es el salmarico, señor. Un poquito para mí. Ahora, un poquito por Andrea. Hace cosquillas, Andrea. Y ahora, señoras y señores, vas a ver... No, usted se debe quedar aquí. Vas a ver lo que pasó con el salmarico. Por favor, Andrea. ¿Tiene usted la amabilidad de poner los brazos así? Pero muy relax, Andrea, muy relax. Ahora, vámonos. Hasta 3, Andrea. Watch. 1, 2,
¿Se puede hacer? El señor que dice, sí, let's go, what? 1, 2, it's okay, Andrea, sí, vámonos. No me entiendes, no es posible. No, estamos hablando de eso. Es un horror, todo el público, es una combinación. Por favor, un aplauso por Andrea. Andrea. Soy muy mal. Andrea, veramente, usted es una señora muy guapa. Gracias. Y además, usted tiene el sentido del humor. Pero menos mal, no era el suyo. No. Sí, por favor, muchas gracias por su colaboración, Andrea. Thank you very much. Ahora, el señor número 1. Buenas noches, señor, ¿qué tal? ¿Todo está bien? ¿Que usted? Vamos a ver, ¿tiene la cartera? ¿Tiene todo? No, nada de miedo, no, eso nada. Vas a ver, no es un truco, es algo muy rápido, como un reloj. Por favor, señor, ¿tiene usted la amabilidad de enseñar su reloj al público? Así el público puede ver su reloj. ¿Sabe que este tipo de reloj, señor, es un reloj muy difícil porque la correa es un poquito dura? Pero el más importante para un carterista profesional no es su reloj, señor, es su cartera. ¿Dónde está su cartera? ¿De qué lado está la cartera? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Todo está bien? ¿Sin problema? Perdón, señor. ¿Qué hora es, por favor? No, la reloj está del otro lado. Muy bien. Un aplauso de este señor. Muchas gracias, señor, de su colaboración. Ahora, víctima. Buenas noches, señor. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. No. Dame su cartera, por favor, señor. Solo por un momentito. No se preocupe, soy muy honesto. Es todo de broma. Vamos a ver. Es un desastre, ¿eh? Este señor esta noche no vas a beber el champán. Cuidado, señor. Solo por un momentito. Vas a poner esta cartera dentro de su bolsillo. La pone otra vez dentro del bolsillo. Muy bien. Señor, ¿tiene usted la amabilidad de controlar? ¿No le falta nada? ¿Todo bien? ¿Seguro? ¿Seguro? Por favor, señor. ¿Qué hora es? Sí. Pero se puede... No, se ve como su gama. Muchas gracias. Por favor, señor. Asiéntase un momentito. No, asiéntase, por favor. Asiéntase. Muy bien. Señor, muy desconfiante. Ahora, señores y señores, es un momento muy No, es suya. Ahora es un momento muy dramático. ¿Sabe usted por qué, señoras y señores? Dentro de esta mesita, yo tengo una pequeña mecánica típicamente francesa. Vamos a ver lo que es. Libero, usted no está bien de la cabeza. Una pequeñita mecánica. Señorita, ¿usted sabe lo que es? Eso mismo, señorita. En francés se dice une petite, en español una pequeñita. ¡Pam! Guillotine, madame. Señorita, no, por favor, señor. Nada de nervioso. Muy relax, señor. No, eso nada, tranquilito. Vamos, no, relax. Nos vamos muy relax. Ahora, vamos a probar esta guillotine. Vamos a probar esta guillotine. La primera parte, por favor, simpático señor, tiene usted la amabilidad de controlar a ver si hay algo especial. Ahora, señores y señores, eso es la parte más importante de la guillotine. Sí. En francés se llama le couteau. En español, el cuchillo. No, es una buena mecánica. Es la última parte. Vamos a poner todo juntos. El cuchillo. Así. Y la última parte. Todo es perfecto. Muchas gracias de su colaboración. Por favor, señor, ¿quiere usted tener un momentito? No, así, lo tiene así, por favor. Muy bien. Ahora, señores y señores, usted se divierte, señor. Sí, pero no va a ser por mucho tiempo. Ahora, para probar esta guillotine, señorita, es una cosa normal. Yo debes acortar una pequeña cosa. ¡Clac! No, señor, relax, tranquilito, relax. No, eso nada, solamente eso. Eso que es muy internacional. Carrot, en español, zanahorias. Libero, ¿tiene usted la amabilidad de poner una zanahoria abajo y la otra zanahoria para arriba? La. Su reloj
Está aquí. Es imposible. Pero, ¿sabe? Esta guillotina es mi último truco. Muchas gracias por su colaboración. Pero antes de partir, yo le voy a enseñar algo, señor. No es un truco, es más o menos la técnica de los carteristas en el metro en París. Alors, ahora vamos a imaginar que estamos los dos en el metro. Usted va a hacer como yo. Las piernas así, muy bien. Las manos así. Estamos en el metro, así, muy bien, así. Está bien, está bien. Usted es un buen actor. No se queda siempre así. Yo le voy a preguntar algo, señor. ¿Tiene usted un chequeras? ¿Tiene cheques? Sí, muy bien. ¿Tiene usted una cartera? Sí, hay una cartera. Sí. Muy bien. ¿Hay remelos a la camisa? No, nada. Sí, hay un poco de dinero para allá. Pero no tiene tabaco en este bolsillo. ¿No tiene nada de tabaco? No. Si no fumo, muy bien, perfecto. En el bolsillo de aquí, nada. ¿Sabe que es muy difícil porque este señor no tiene muchas cosas? Aquí en el bolsillo, no se preocupe. En el pantalón hay algo, nada de especial, que es realmente una cosa muy difícil. ¿Tiene usted tirantes en su pantalón? ¿No tiene tirantes en el pantalón? ¿No tiene tirantes? No, está bien. Ahora, el más difícil es la corbata. La reloj está para allá. Voy a probar para robar su corbata, señor, pero no se preocupe. Después, el programa. Yo voy a hacer otra vez el nudo de su corbata. Sí, no se preocupe. Pero primera cosa, con su permiso, yo voy a poner sus gafas dentro del bolsillo para aquí. Sabe que no se puede siempre robar esta corbata. Es muy difícil. Pero ¿sabe usted por qué? Usted me ha hecho un doble nudo. Y de esta forma que es dificilísimo esta corbata, yo no puedo lo hacer. Bueno, es igual, señor. Siempre así. Me vas a decir algo. En el bolsillo de su pantalón para aquí. ¿Tiene usted algo de especial, un poquito de moneda? ¿Qué tienes? No. Bueno, vamos a ver antes la reloj. ¿Sabe que este reloj es un problema? Porque es muy difícil este reloj. Es un sabotaje, señor. Bueno, es igual. Nos vamos a la guillotina. Por favor, la mano así, la mano así. Levanta la cabeza. No, debes mirar para allá porque hay una cámara. Muy bien. Ahora, al tiro la mecánica diabólica, señor. Cuidado. Hasta 3. 1, 2, 3. Corta todo bien. Es una buena mecánica, señor. No se preocupe. Vas a pasar bien. Otra vez. La última zanahoria para abajo. Y ahora soy muy triste. ¿Sabe usted por qué? Yo no tengo nada para allá. Por favor, señor. Usted ahora vas a poner su mano dentro de la guillotina. Ponga la... No. Por favor, ponga la mano. Ponga la mano completamente. Por favor. La mano completa. No. Por favor, así. Por favor, señor, usted no debe estar nervioso. Más relax. 1, 2, 4, 5. La mano está completa. Sí, está bien por el momento. Maestro, por favor, dramatical music. No es muy yeye esta música. Por favor, ¿tiene usted la amabilidad de mirar de este lado? ¿Ok? Muy bien. Ahora, señores y señores, debes mirar para aquí, no mira la guillotina. Vamos a ver hasta 3. 1, 2, no, que usted mira para allá, por favor. 1, no, debes mirar de este lado. Debes mirar para aquí. 1, 2. Señoras y señores, yo me río mucho, pero en realidad soy muy nervioso. ¿Sabe usted por qué, señora? No. Es la primera vez que yo hago este truco, yo no sé cómo funciona. No, su mano, dentro de la guillotina, no. Pone la mano, tranquilito, señor. Hasta 3. 1, 2. Caro señor, ahora usted... Vas a ver. No, es mejor antes que... Sí. Vamos a tomar alguna precaución. Un platito para aquí, porque si no la pista está todo sucia. Señor, vas a ver el buen corazón del público del martes 3. Por favor, señoras y señores. Ahora, todos juntos y muy fuerte. ¿Sí o no se puede hacer el truco? Sí. Todo el público dice sí, que son muy mal. Let's go, maestro. 1, 2 y 3. Ok, es la primera vez que el truco funciona. La música, por favor, muchas gracias de su colaboración. Es muy amable. Ok, por favor, la cravate. La cravate está para allá. El suyo tiene un poquito de dinero para aquí. Hay otra cosa, ¿no? El suyo. Hay la cartera. Hay su tabaco. Hay algo de dinero. El suyo también. Todo eso, muchas gracias. Ok. Hay algo de dinero. No, eso no se puede, eso es imposible. Gracias por su colaboración, todo es perfecto, señor. Sí, muy bien, muchas gracias por su colaboración, muy amable, c'est vraiment bueno. Señor, ¿todo está bien? Sí, ¿qué hora es, señor? La reloj está para allá. Chao, muy bonito, bye. Ok, vamos.
No. Levántase, hace un aplauso, levántase, por favor. El magnífico Joe Wallen en su triunfal retorno a Martes 13. Más fuerte ese aplauso para despedir estos buenos momentos que nos trajo Joe Wallen. Muchas gracias. Es el mejor momento. Chao, bye bye. ¡Viva el Chile! Muchas gracias por haber estado con nosotros.